Muy buenos días, bienvenidos a nuestro análisis para hoy, abril 6 de 2020. Soy Juan Alberto Maldonado, director y fundador de Club de Capitales, y es un placer compartir con ustedes algunas de mis configuraciones de trade y compartir un buen momento con ustedes en estos días de aislamiento en la mayoría de partes del mundo. Estamos en aislamiento voluntario o obligatorio y es un buen momento para aprender, para dedicar más tiempo a los mercados financieros, para estar concentrados en estas cosas tan apasionantes que son los ciclos de los mercados, y así cuando todo esto termine, que con seguridad pasará muy pronto, ustedes estarán en un nivel adecuado para salir a comerse el mundo, para salir a generar ingresos adicionales, para salir a analizar los mercados. Así que aprovechen, el tiempo pasa muy rápido. Aprovechen porque en menos de lo que piensan ya estamos fuera de esta situación y otra vez con todas las obligaciones del día, con todas las cosas que tenemos que hacer día tras día, y no vamos a tener tiempo. El tiempo es muy valioso, es muy valioso. Entonces, en lugar de estar de pronto tan concentrados en las noticias de todo este tema de la emergencia sanitaria y estar obsesionados con las redes sociales, dejen eso a un lado y dediquen más tiempo al análisis técnico, a leer libros o a tomar cursos o a lo que ustedes quieran, y verán que esto pasa muy muy rápido, el tiempo pasa volando y van a tener entonces este conocimiento adicional porque aprovecharon el tiempo en su aislamiento. Quiero comenzar este análisis mostrándoles algunos datos interesantes de la economía. Por ejemplo, el Initial Claims es un dato que aparece todos los jueves, lo publica el gobierno de Estados Unidos y nos dice cuántas personas están reclamando el seguro de desempleo. En Estados Unidos existe un seguro de desempleo y es si alguien se queda sin trabajo, puede ir a la oficina local de empleo y solicitar un seguro. No es mucho, pero por supuesto es una ayuda en un momento de dificultad. Entonces el punto clave es que veíamos a estas reclamaciones de desempleo hace 2 semanas. Estaba por aquí en 3.400.000. Miren este super movimiento, porque si nos vamos hacia atrás, podemos ir hasta donde empezó este modelo. Miren que el récord histórico sucedió en 1982, cuando hubo 703.000, es decir, 703.000 personas fueron esa semana, porque esto es un reporte semanal con una semana de atraso, a reclamar su seguro de desempleo. Y luego tuvimos otro pico en la crisis del 2008 con 670.000 personas haciendo uso de esta ayuda. Pero en esta crisis sanitaria, este llegó a los 3.400.000, a los 3 millones, es que es una cifra inimaginable, 3.400.000 personas reclamando su seguro de desempleo. La semana anterior y la semana pasada llegó a los 6.681.000. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si sumamos las dos cifras, podemos decir que 10 millones de personas estaban reclamando su seguro de desempleo cuando esto iba en picada. La economía de Estados Unidos iba muy bien. Miren cómo desde la crisis del 2008, 2009, esto venía bajando y bajando y bajando y cada vez estaba mejor. Entre menos personas aplicaban por el seguro de desempleo es porque la economía estaba mejor. Pero con este super movimiento histórico, 10 millones de personas más o menos están reclamando este seguro. Vamos a ver este jueves si se aumenta. Pero para que tengan una idea, 10 millones es la fuerza laboral de Florida. En este momento, bueno, en este momento se han perdido muchos empleos, pero en un momento previo a esta situación, en Florida teníamos 10 millones de empleos.
Entonces es como si un estado completo como Florida perdiera de un momento a otro todos sus empleos, ¿sí? La magnitud de esto es impresionante. Ahora, veamos otros datos interesantes para entender un poco la situación desde el punto de vista económico. La reacción de la Fed fue disminuir sus tasas. En este momento, una reacción muy rápida de la Fed, llegando a este punto del 0.65. Eh, Está entre el 0.25 y el 0 la tasa, la efectiva está en el 0.65. En el momento más crítico después de la crisis del 2008, con estos programas de política monetaria expansiva, llegó al 0.07 y es probable que lleguemos de nuevo allí. Y por último, antes de ir a los gráficos, el dato de empleo en Estados Unidos, desempleo, miren cómo íbamos de bien. Llegamos al 3.49%, prácticamente en niveles que no se veían desde 1970. La economía iba muy bien después de la crisis del 2008, miren esto, muy, muy bien, y preciso pasa esta situación y esto salta. Hay algunos analistas que dicen que puede llegar, analistas fundamentales, yo no lo soy, que esto puede llegar al 30% en algún momento. Esperemos que no sea así y que todo se solucione muy pronto. Ahora sí, estos datos no es que vayan a servir para absolutamente nada en el trading y en el análisis que vamos a hacer el día de hoy, solo para que veamos un poco la dimensión económica de esta situación. Pero, ¿qué estará pasando entonces con el euro? El euro está bajando, el euro está bajista y creo que pronto veremos un euro alrededor de esta zona del 1.0337. Y eso quiere decir que nuestra onda 2 en azul ha terminado y que ya estamos en una onda 3. Este es el semanal, pero vamos a bajar a marcos de tiempo más pequeños para entender lo que está sucediendo. Vamos al diario, en el marco de tiempo diario, ya comenzamos a ver con más detalle las ondas, no se preocupen, este análisis no está diseñado para expertos en teoría de ondas, solamente cualquier persona que vea este análisis pues va a salir con unas ideas claras y claves acerca del trabajo que estamos haciendo en el euro. Para mí es importante enfocarme en el análisis de los mercados en vivo, no sé si estén de acuerdo, pero aprender sobre los mercados en vivo, aprender sobre la marcha es algo que es muy valioso, porque si solo aprendemos sobre el pasado, que yo hice, que no hice en el pasado, pues claro, hay muchas cosas que aprender, pero me parece a mí que lo mejor es aprender sobre los mercados en vivo, y yo por eso ya llevo más de 10 años enseñándolo de esta manera. Entonces, miren, aquí en el diario, la semana pasada yo les comentaba a mis clientes que estaba buscando el final de esta onda 2. Aparece aquí al final del techo del mercado un patrón de vela conocido como el Dark Cloud Cover, como la nube negra, ¿no? Y los japoneses tienen una analogía muy, muy interesante acerca de la nube negra. Porque la nube negra para los japoneses, vamos a suponer por un momento que estamos en nuestra casa de playa, ¿cierto? Nuestra casa de playa está ahí bien el mar, bien, bien azul, tenemos un cielo despejado, un día espectacular, estamos en la playa, en una silla ahí descansando y viendo la naturaleza y oyendo el sonido del mar y tenemos un día increíble disfrutando en nuestra casa de playa. Y el cielo está despejado, un sol espectacular y de repente por la tarde, luego de pasar un buen día, comenzamos a ver a lo lejos una nube negra. Y entonces cuando vemos eso,
inmediatamente pensamos va a llover, va a caer una tormenta. Pero, ¿qué sucede? En realidad, estamos viendo esa nube y puede que caiga la lluvia y puede que no caiga la lluvia. ¿Sí? No es porque aparece la nube negra que tengamos un 100% de probabilidad que eso vaya a suceder. De pronto, esa nube desaparece o se va para otro sitio y no llueve en nuestra zona. O puede que comience a llover. Ese es el significado de este patrón de vela para los japoneses. Es la nube negra. El mercado está verde, 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 y de repente aparece la nube negra. La nube negra es una velita que cruza el 50% del cuerpo de la velita anterior, más no lo cubre completamente, o si no sería una envolvente bajista. Y nos señala eso, que puede llover. Puede que sí, puede que no. Y en realidad lo que nos está diciendo es que ahí hay una zona de resistencia. Sí, a veces me preguntan, ¿cómo hago para encontrar soportes y resistencias? A mí me parece que la mejor forma es por medio de las velas japonesas. ¿Cuál es el problema de las velas japonesas? Que muchas veces la utilizamos como señal de trade y eso es un error. Porque las velas japonesas son niveles de soporte y resistencia y después las validamos. Yo tengo un curso muy bueno acerca del tema de las velas en el curso intermedio. Pero bueno, vamos a bajar. Entonces ya tenemos esa nube negra. Puede que llueva, es decir, en el mercado una caída. Es el significado de esta analogía. Pero si bajamos a marcos de tiempo más pequeños, entonces ya comenzamos a entender lo que el mercado está haciendo. Porque si en el diario aparece la nube negra en esta zona, pues lo que venimos a hacer en marcos de tiempo más pequeños es validar esa nube negra. Lo que yo hice la semana pasada fue lo siguiente. Les voy a mostrar este trade en el que estoy y en un momento vamos a ir al dólar yen para mostrarles un trade que voy a tomar esta semana. ¿Les parece? Entonces, en el euro, lo que yo hice fue lo siguiente. Dejé un sell stop en el 1.1015, aproximadamente por aquí, para validar mi nube negra. En el 10.15 fui corto con 60 pips de stop. Yo usualmente hago trading con 30 pips, pero ahorita lo dupliqué a 60 por la volatilidad. Ahorita les voy a mostrar cómo se mide la volatilidad. Entonces, el precio, bueno, entré en mi trade, aquí comenzó el precio a hacer su 1, su 2 y empieza la aventura del trade. En este momento llega al 1.0796 y mi objetivo en el euro está por aquí, mis objetivos conservadores, ya estamos muy cerca. El plan más o menos era ir por 400 pips en este trade. Ya estamos muy bien. Pero, ¿qué pasaría si yo no administro mi trade? ¿Qué pasaría si yo cometo el grave error de no administrar mi trade? Hay traders que operan de la siguiente forma. Supongamos que con la misma información toman el trade en el 10.15 y el precio comienza a ir a su favor. Estos días pues vemos estos movimientos grandísimos de 200, de 300 pips en pocos días que antes no los veíamos. Antes era en un día bueno 60, 80 pips. Pero ¿qué pasaría si yo no administro mi trade? Supongamos que entro al 1% con mi cuenta, con una posición, entro en el 10.15, dejo mi stop por acá en el 10.75, por acá en el 10.75, y llevo todos estos pips de ganancia. Y de repente sale una noticia, sucede cualquier situación, yo tengo el profit acá abajo y el precio de pronto hace esto y sube y me sacan el stop y pierdo menos 1%. Sí, entonces quienes hacen trading de esta manera les va a ir muy mal, porque esto puede suceder. Recuerden, y yo quiero grabar un podcast acerca de este tema, pero recuerden que hay un truco mental que es perjudicial para el ser humano, y es el pensar que
algo va a suceder, si nosotros pensamos que algo va a suceder y lo volvemos una realidad, si no sucede, causa una frustración, una frustración enorme. ¿Sí? Imaginen ustedes a los hermanos Wright cuando estaban haciendo pruebas para hacer su avión. ¿Han visto esos videos? Ellos tenían algo en su mente y era hacer un aeroplano para poder volar. Y miren los videos de los hermanos Wright, de todos los experimentos y todos los desastres que tuvieron. Se les destruían los aviones cuando intentaban despegar. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Nunca podemos asegurar que algo va a suceder. Ahora, ¿cómo? Después estén pendientes, voy a hacer un podcast como hablando un poco de esa psicología que nos ayuda bastante en el trading. Pero eso da para todo un episodio, un podcast. Bueno, el tema es que en el euro lo tenemos por aquí con esta línea de tendencia. Y a mí me gusta hacer trading con 3 posiciones. No quiere decir que esa sea la única manera de hacerlo, pero a mí me gusta hacerlo con 3 posiciones. Y esas 3 posiciones, uno va tomando profits parciales. En este momento tengo 2 posiciones abiertas. Y el stop se puede ir administrando fácilmente con esta línea de tendencia, dejando respirar el trade y teniendo ya ganancia asegurada. Si el precio de repente hace algo en este momento que no estamos esperando y por ejemplo nos hace esto y tenemos el stop por aquí en el 10870, que es donde tengo el mío, entonces pues nos sacó con 100 del 10.15 al 9.15 al 8.70, más o menos con 150 pips en el trade. Pues está bien, ¿cierto? Queríamos más. Bueno, sucedió de esa forma. Y ya tenía utilidad parcial, entonces ya es un trade más que ganador. Y pues ahora esperamos, si llega a ese nivel, yo voy a sacar otra posición y me voy a quedar con una para explorar esta zona en el euro. Quiero explorar qué tan lejos podemos llegar. ¿Listo? Pero siempre debemos entender eso, que el análisis técnico no nos va a mostrar las situaciones el 100% de las veces, pero cuando lo hace debemos aprovechar y debemos dejar respirar el trade. De esa manera, incluso si tenemos un 50% de acierto, un 60% de acierto, vamos a salir ganadores. Pero si lo hacemos en el sentido contrario de la administración del trade, puede que seamos exitosos 80% de las veces, pero si no administramos, vamos a salir perdedores ese mes. Sucede el efecto contrario. Ahora quiero compartir con ustedes este trade en dólar yen que estoy preparando. Oh, no, un momento antes, olvidé la medición de volatilidad en el euro. Entonces vamos a utilizar el Average True Range, que también es conocido como el ATR. Fue diseñado por Wells Wilder en 1978. Básicamente es un indicador muy sencillo. Lo que nos dice el ATR es, en promedio, cuántos pips, cuántos puntos se mueve el mercado por cada una de las velas en promedio en las últimas 14. Ustedes pueden modificar eso si quieren tener una muestra más amplia. Pero ojo, porque si ustedes van al diario, les va a dar un valor, y si ustedes van al marco de tiempo de 4 horas, les va a dar otro valor, porque obviamente es el promedio de las últimas 14 velas. Si hacemos un pequeño zoom out en el euro, para más o menos tener aquí el último año de trading, ¿cierto? Está ahí, en este gráfico. Miren este pico de volatilidad. Obviamente, el euro durante el peor momento de la emergencia, en términos de impacto al mercado financiero, llegó a registrar 100 pips por cada velita en promedio de 4 horas, algo que no vimos en el último año. Miren que el récord estaba por aquí en 40 pips. En sí, la volatilidad del euro ha sido muy baja en el último año, pero llega hasta este techo y comienza a bajar. La volatilidad excesiva
es un enemigo para su trading. Los traders que tienen esa mentalidad de apostadores, para ellos esto es como, la volatilidad es como una droga, porque ven la volatilidad y dicen, puedo ganar mucho más. Y entonces se lanzan al mercado con posiciones enormes, arriesgando una cantidad de su cuenta, y esa volatilidad es tan peligrosa que los termina sacando del mercado con pérdidas enormes. Cuando estamos en mercados de alta volatilidad, no debemos arriesgar más, debemos arriesgar menos. Recuerden que volatilidad es sinónimo de riesgo. A mayor volatilidad, mayor riesgo. Podemos estar con un análisis acertado, por ejemplo, con un análisis de Elliott Wave acertado, pero si la volatilidad es alta, necesitamos stops muy grandes, y si no usamos stops tan grandes porque no es adecuado, entonces nos va a sacar y después va a ir en la dirección que nosotros pensamos que iba a ir. Pero miren que en este momento, en marco de tiempo de 4 horas, tenemos un índice de volatilidad de 40 pips en promedio por las últimas 14 velitas. Eso es un excelente indicador porque podemos utilizar stops en swing trading de alrededor de 60 pips y estaría adecuado con la volatilidad actual del mercado. Pero si utilizamos, por ejemplo, un stop de 30 pips cuando la volatilidad está en 100 pips, difícilmente vamos a sobrevivir. Usen este indicador de esa forma para entender la volatilidad del mercado. Vamos al dólar yen. Les muestro primero la volatilidad y después el análisis y el trade que quiero tomar esta semana. Miren este último año de trading en el dólar yen. En el dólar yen fue impresionante. Llegamos a 130 pips por cada velita. Increíble. Pero bueno, la buena noticia es que ya está bajando, ya está disminuyendo este indicador de volatilidad. Es como, para tener una analogía más clara de la situación, supongamos que usted quiere navegar un día en un río y el río está extremadamente turbulento, la fuerza está, hay unas avalanchas, las olas de ese río están muy altas. Entonces, si usted se lanza a nadar en ese río, lo más probable es que no llegue a la orilla, o si lleva un kayak, lo más probable es que salga dando vueltas y no pueda contra la corriente. En cambio, cuando ese río se está calmando, cuando tenemos las aguas más calmadas en ese río, pues va a ser más seguro. Es exactamente lo mismo, este ATR como indicador de volatilidad. Sí, para que lo tengan en cuenta. Y ya se está calmando el mercado, lo cual es muy bueno para nuestro trading. Ahora, vamos a un marco de tiempo más grande. Quiero mostrarles el semanal, quiero mostrarles el trabajo que estoy haciendo técnico en el gráfico semanal. Y todas estas ondas yo las hago de forma manual. Llevo años publicando estos reportes todos los días a mis clientes. No hay nada automático que se haga. Todo el análisis técnico que yo hago es 100% manual. Y la idea principal en el largo plazo, en el yen, es buscar un movimiento bajista que supere este por acá, es decir, por debajo de los 100, y espero que el dólar yen llegue a esos niveles y después rebote al alza. Por lo tanto, tenemos una gran distancia entre el precio actual y el precio objetivo. Ahora, vamos a ir a marcos de tiempo más pequeños para planear el trade. Vamos al de 1 hora. Esta es la gran ventaja de utilizar ondas de Elliott, que si bien no nos dan una entrada precisa al mercado, quien intenta usarlo de esa manera sale frustrado, pero sí nos muestra el mapa a seguir. Entonces aquí lo que voy a hacer esta semana es lo siguiente. En este momento el dólar yen está construyendo la onda 2. Bueno, antes una pequeña anécdota, antes de mostrarles el trade, una pequeña anécdota de lo que me pasó la semana pasada. Aquí tenemos la onda 1 y el precio la semana pasada hizo este movimiento. Entonces, cuando estábamos allí y el precio comenzó a caer, yo les dije a mis clientes, cuidado, porque aquí tenemos dos opciones. Opción número 1, que el precio haga esto
y suba y alcance un nuevo alto, y ahí lo vendemos, ya les voy a decir cómo. Opción número 1, aquí les estoy hablando un poco del pasado. Y opción número 2, que la onda 2 ya hubiese terminado aquí, porque lo hemos visto varias veces en el yen, y el precio de repente se derrumbara, hiciera la onda 3 a la baja. Entonces dije, como tenemos esa situación, vamos a crear una entrada de emergencia, por si acaso sucede el escenario en color negro. Y lo que hice fue dejar el sell stop, la orden de entrada de emergencia, en el 107.05. 107.05, aquí por debajo. Y el precio llegó al 106.92, es decir, nos dio 8, como 13 pips. No es suficiente para hacer nada. Y sube y toca el stop pequeño. Entonces era una opción que podía pasar y preciso. Es que con esta volatilidad es más difícil. Preciso caímos ahí en la trampa. A veces sucede, pero tenemos que tomar esos riesgos. Entonces, ahora sucedió la opción B del conteo, la preferida, que es que la onda 2 hace estos tres movimientos, A, B y C. Ahora sí hablemos de la entrada. Aquí tenemos una resistencia muy fácil de identificar y estamos en el impulso para onda C. Entrada número 1, que el precio hace esto, cruza la onda 3 y regresa. Ahí estará entrada número 1, la agresiva, la entrada agresiva. Entrada número 2, que el precio sigue cayendo, pasa el nivel de soporte y vendemos por debajo del low, con un primer objetivo en el 107. Yo hago trading con 3 posiciones, la primera la cerraría allí. Si me cruza, mantengo, dependiendo de la velocidad del precio. Y si no, cierro otra parte. Toda esta guía yo la muestro todos los días en los videos diarios. Y vamos actualizando conteos y lo que ustedes ven aquí es solo la punta del iceberg de todo lo que hacemos dentro de nuestras membresías. Y aquí estaría entonces la configuración de entrada del dólar yen. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el precio en este momento hace esto? ¿Hubo la entrada? No la hubo. ¿Qué indicaría esta situación? Que la onda B se encuentra activa. ¿Puede suceder? Claro que puede suceder. Pero la probabilidad que suceda el escenario bajista es mayor, gracias al conteo de las ondas. Entonces, para mitigar los riesgos, agregamos entradas de price action para tener una probabilidad más amplia que solo utilizando el conteo de las ondas. Esto nos da una ventaja enorme y no estamos siendo fanáticos con una estrategia, sino objetivos y técnicos a la hora de buscar nuestras entradas y siempre con stop loss bien pequeños y grandes utilidades. Demos un vistazo al S&P. El S&P en este momento sigue su rally alcista y está impulsado por el tema de la Fed. Miren esta super caída en el S&P. Entonces, en el S&P yo les tengo dos estrategias. Uno, estoy esperando, ya les voy a mostrar cómo, si se valida la onda B. De no hacerlo, esta onda B va a ser más profunda. Podemos ir 2700, 2800 y luego la caída. Y opción A, opción preferida, es que la onda B ya terminó y vamos a ver el movimiento y ahí sí estará la reversa en el S&P. Este movimiento alcista no es del público en general, es de la Fed. La Fed amplía su hoja de balance y todos esos recursos pues los inyecta al sistema financiero. Entonces, pasemos al marco de tiempo de 4 horas y miremos qué podemos hacer aquí. Si el precio cruza este nivel, nada que hacer.
¿cierto? Si el precio pasa al 2641, se extiende la B, voy a hacer una pequeña limpieza en el conteo en ese caso y lo atrapamos el trade un poco más arriba a la venta para apuntar al bajo. Ahora, si el precio se regresa, bien sea a este nivel por aquí o a este nivel por aquí, esta cajita técnica, por aquí o por aquí, ahí estaría la venta. Yo creo que eso es lo más probable. Y ojo con la resistencia de onda W y objetivo la onda 1. Por ahí estaría más o menos la configuración en el S&P para venderlo, pero si nos sigue ascendiendo y cruza este punto clave de invalidación, no hacemos nada, no hacemos nada. En ese momento, miramos qué sucede en esta zona, por aquí, tun, 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 y lo vendemos. Miren que esto es cuestión de estrategia. Y claro, en algunas veces vamos a entrar y el trade no nos va a funcionar bien sea por volatilidad o por dirección. Es parte del riesgo. No olviden que estos son los mercados más riesgosos del mundo, pero a la vez los más apasionantes y los que más podemos hacer trading responsable, ¿no? Utilizando buena administración del riesgo. ¿Qué más podemos ver? Demos un vistazo al Bitcoin. En el Bitcoin, el precio comenzó a hacer un rebote de onda 4, ¿no? La cuarta onda estaba por allí rebotando. El precio está intentando una vez más buscar compradores en esta zona de los $7,000. ¿Será que lo va a lograr? Miren, aquí tenemos una entrada bien sencilla, similar a la del dólar yen. Entonces, paso número 1. Esperamos que el precio salga por encima de esta superficie. No sé qué tan extensa pueda ser. No interesa. Y cuando regrese y cierre por debajo de la onda 3 como resistencia, ahora actuando como soporte, venta 1 o venta 2. Objetivo de la semana, los $4,000 por unidad. Cuando esto se valide, ahí estoy de cerca buscando la validación en el Bitcoin. Ahora quiero invitarlos a que visiten clubdecapitales.com, donde la semana pasada publiqué un podcast bien interesante, que lo encuentran, si entran a clubdecapitales.com pueden ir al blog y luego al podcast o simplemente bajan por aquí y está aquí. Este podcast es acerca de la Gran Depresión de 1929. Aquí hice una investigación bien interesante acerca de esta crisis. Pueden verlo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Incluso hubo un desastre natural durante la Gran Depresión que agravó más la situación. Lo pueden oír acá o me pueden buscar en Apple Podcast o en Spotify o en Deezer o en TuneIn. Me buscan como Hablando de Trading con Juan Maldonado y me siguen en su plataforma preferida de música o de podcast para que estén al día con los podcasts. Y en este mismo post les he publicado unas fotografías de la investigación que hice de la crisis de 1929. Entonces ahí pueden oír el podcast y luego ver las fotografías para que vean toda esta situación que sucedió, que tiene algunos puntos similares a lo que estamos viviendo hoy en día. Y además encuentran los gráficos del S&P de los últimos 100 años y del Dow Jones de los últimos 100 años, incluido por supuesto el crash de 1929. Si les apasiona la historia del mundo bursátil, súper recomendado este podcast. El programa se llama Hablando de Trading con Juan Maldonado. Lo buscan, aquí lo pueden oír, lo pueden escuchar en Club de Capitales. Aquí está el reproductor. O en la parte de abajo hacen clic en su plataforma
y les aparece, o me buscan en su plataforma favorita como Hablando de Trading con Juan Maldonado. También ofrecemos nuestras membresías, nuestros cursos. Tenemos 3 niveles de membresías en Club de Capitales para que nos visiten y lean las características de cada una de las membresías. Y tenemos una oferta con AvaTrade durante el mes de abril para que la analicen, que pueden recibir su membresía platino sin costo. Si bajan al final de la página membresías y allí la encuentran. Les agradezco por participar en este análisis de mercado. Es un placer, como siempre, compartir algunas de mis estrategias, algunas de mis ideas para este mes, con el fin de ayudarles, con el fin de darles un segundo punto de vista en los mercados financieros. Les deseo lo mejor. Les deseo muchos éxitos en todas sus operaciones, les envío la mejor energía. Recuerden utilizar bien el tiempo durante el aislamiento. Estén seguros en casa, no salgan. Cuídense mucho y nos veremos en un próximo análisis o con seguridad en nuestros cursos y nuestras membresías. Que estén muy bien y hasta pronto.